Continuamos en esta segunda parte del video abordando problemáticas vinculadas con la traducción, la traductología y el contacto entre lenguas, especialmente en el ámbito literario. Se había señalado en la primera parte, en el primer video, que algunos escritores en situación de contacto interlingüístico o de contacto intercultural habían optado por una lengua diferente a la materna. La lista es bastante larga, pero me interesa aquí citar algunos ejemplos que pueden ayudarnos a reflexionar sobre estar con la lengua de otro. Por ejemplo, Konrad, polaco, eligió el inglés. Nabokov, siendo ruso, también optó por el inglés. Karen Dinesen, de Dinamarca, también optó por inglés. Borges, bueno, escribió la autobiografía también y 2 poemas en inglés. Y dentro del ámbito argentino tenemos el caso de Victoria Ocampo. También tenemos el de Eduarda Mansilla, que escribió Pablo o las Pampas en francés, que luego fue traducido al español por su hermano Lucio de Mansilla. Tenemos también el caso de Emil Sorian, rumano, que escribió en francés, de Eugen Ionescu, que debería ser Ionescu, de Rumania, que escribió en francés, de Milan Kundera, checo, que escribió 4 novelas en francés, Jacques Kerouac, que canadés, que habiendo podido optar por el francés, escribió en inglés, y después el caso de Antonio Tabucchi, italiano, que escribió, por ejemplo, uno de sus últimos libros, Requiem, en portugués. Tenemos también, dentro de lo que es el ámbito de la literatura argentina, 2 casos ejemplares, pero en realidad hay más, pero me interesa señalar estos porque son contemporáneos: Antonio Dalmazetto y Siria Poletti, que abandonaron el italiano como lengua para escribir en español, sin abandonar, como hemos visto, la temática referida a su tierra de origen. Ahora bien, ¿qué significa optar por una o por otra lengua? En algunos casos significa un ejercicio de resistencia, es decir, optar por una cultura de origen, por ejemplo, el caso de Braulio Muñoz, o el caso de Isabel Allende, que viviendo en Estados Unidos optan por escribir en inglés. En el caso de Isabel Allende, ella confiesa que de cualquier forma el inglés ha ha modificado su lengua, su español, por lo cual las interferencias, los contactos ya se ubican en un plano, profundo, vinculado inclusive con la organización del pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los espacios de vinculación en estos casos? Por ejemplo, inclusive en los casos en los que hay autotraducciones. En fin, las problemáticas vinculadas con los contactos culturales, con los procesos migratorios, con la resolución o no de las elecciones identitarias, abarca diferentes cuestiones. Cuando se plantea inclusive la cuestión de la intraducibilidad, habría que plantearse entonces cómo algunos escritores se han ocupado de autotraducciones. Entre ellos, tenemos el caso de Vladimir Nabokov, de Samuel Beckett, de Karen Blixen, de Beppe Fenoglio en Italia, de Carlo Goldoni, de Luigi Pirandello, de D'Annunzio inclusive también de Giuseppe Ungaretti, si nos ubicamos dentro de lo que es la poesía o el hermetismo, que pareciera ser un impedimento para la traducción. Ahora bien,
Todas estas cuestiones vinculadas con la autotraducción y con la traducción se podrían comprender sobre todo como un ejercicio de equilibrio interlingüístico, pero no solamente interlingüístico, sino también intercultural, y que es una práctica, insisto, que es mucho más extendida de lo que nosotros consideramos. Por ejemplo, un filón importante, insisto, está vinculado con las situaciones de exilio. En ese caso, podemos también, aparte de los autores que hemos mencionado, señalar también la autotraducción de todo un filón de narrativa testimonial. Otros casos, en otros ámbitos, siempre en el ámbito argentino, por ejemplo, lo encontramos, ya lo he mencionado, a Héctor Bianchotti. Pero en Chile, por ejemplo, lo encontramos a Ariel Dorfman, en Perú a José María Arguedas, en Cuba a Gustavo Pérez Firmat, y bueno, y después está también el caso de Viajeros, retomando el tema que ya hemos tratado, que hemos visto en los anteriores encuentros, que optaron inclusive por escribir en la lengua de los países que visitaban. Es el caso, por ejemplo, de Aníbal Latino o José Chepi, que siendo viajero, después inmigrante, optó también por escribir como viajero, contando todas las cuestiones vinculadas con el viaje. Entonces, retomando, o como una forma también de resumir estas cuestiones. La elección de una lengua para un escritor no es un acto automático, sino que en realidad es un gesto fundacional de su escritura que lo vincula en relación con otras producciones, que indica cuál es su lugar en la historia, es una forma de organizar y de expresar el mundo, sobre todo es un gesto que tiene tanto de positivo como de negativo. Es decir, opta por una lengua en sentido positivo y niega otra, inclusive aquella que puede ser la lengua materna. Es decir, que lo que hace, inclusive cuando opta por una lengua, es renovarla, porque lo hace desde una condición de un bilingüismo. Y es sobre todo una forma de reafirmar una pertenencia o una opción. Ahora bien, hay otras cuestiones que también que tenemos que considerar en relación con todo esto, y que son aquellas que tienen que ver con el problema de la traducción dentro de lo que es el ámbito de la teoría literaria. Es decir, si para un escritor una autotraducción o bien optar por una lengua implica una elección y por lo tanto una interpretación de su rol como escritor, de su producción dentro de lo que es el campo intelectual en relación dialéctica y dialógica con otras producciones, teniendo en cuenta todo esto y desde el ámbito de la teoría literaria, las traducciones, por lo tanto, evidencian, y dejando de lado ya todo el prejuicio de la traducción traición, las traducciones entonces lo que evidencian es que se tratan principalmente de interpretaciones, de comportamientos que pueden transformar e interpretar también estilísticamente un texto. Es decir, que más allá de la cuestión que tenga que ver con las elecciones o con la concepción de la intraducibilidad o no de algunos textos literarios, lo importante entonces es comprender la traducción como una interpretación que, más allá de lo lingüístico, está definiendo o poniéndose frente a lo que es lo foráneo, la alteridad o el pasado en una determinada forma, y sí haciendo elecciones. Ahora bien, esta concepción de lo que es la traducción puede manifestar, y sobre el hecho mismo de la labor de la traducción, puede manifestar cambios o continuidad, no solamente frente a una tradición vinculada con las traducciones, sino inclusive con el canon dominante. Por ejemplo, la selección de textos que se traducen. Esa selección no es automática, como tampoco es automática la elección de una lengua para un escritor en situación de contactos interlingüísticos o interculturales, sino que una elección de textos a traducir implica cuestiones vinculadas
a veces con cuestiones económicas, intereses editoriales, cuestiones tangenciales que tienen que ver, o contingentes que tienen que ver con hechos históricos que están sucediendo y que necesitan ser urgentemente tratados, o bien inclusive una relación, repito, dialéctica y dialógica con una tradición en la lengua de llegada. Ahora bien, si entonces consideráramos todo el corpus de las traducciones como un sistema independiente, podríamos ver que estas producciones lo que hacen es presentar una serie de convenciones y de normas, sea con las literaturas nacionales que proponen, sean también con aquellas hacia las cuales se dirigen los lectores, y bueno, y también las relaciones interliterarias, internacionales, interculturales que se pueden establecer o constituir a partir de las traducciones. Si nosotros consideramos la propuesta de George Steiner, según George Steiner, un poeta es capaz de traducir y solamente él puede hacerlo. Y esto para un poeta constituye un desafío que es el de encontrar un lenguaje subyacente a dos lenguas. Desde la propuesta de George Steiner, entonces, una traducción es comprendida sí como un proceso, un desafío, pero también como un juego que implica reconstruir una lengua primigenia que está antes de dos lenguas nacionales. Es decir, reconstruir, reconocer o bien establecer cuál es esa lengua primigenia antes de la confusión de Babel. Frente a la cuestión de la traducción de la poesía como interpretación y también planteando la posibilidad o la imposibilidad de la traducción, es decir, la cuestión tanto repensada de la intraducibilidad, es importante señalar que esta idea de la intraducibilidad es sobre todo un concepto que parte de la idea kantiana de que opone el alma al lenguaje y que propone justamente el concepto fenomenológico de traición. O sea que habría una falta de fidelidad o que inclusive habría una oposición entre la fidelidad y la belleza de una traducción, como si la fidelidad implicara una negación de la fidelidad y viceversa. Esto a su vez tiene que ver con la traducción paradójica de las reglas de imitación y con la idea de que el original siempre es superior a una traducción y que por lo tanto una traducción sería una mala copia, una versión, y que el texto a traducir original tiene en sí una autoridad que se tiene que respetar. La cuestión de la belleza y de la fidelidad, o de la bella fiel o de la bella infiel, remite a una esfera vinculada con el adulterio y que si quisiéramos podríamos también analizar y ver todas las cuestiones de misoginia o de una idea central que están subyacendo, pero bueno, eso lo dejamos así entre paréntesis como una nota marginal y continuamos reflexionando sobre la cuestión esta referida a la problemática de la traducción. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un momento particular de la historia como es el Renacimiento, en el Renacimiento se hizo una distinción entre la traducción comprendida como imitación y la traducción literaria. Ahora bien, es importante a su vez considerar que fue José Ortega y Gasset que escribió este libro Miseria y Esplendor de la traducción, que es de 1937, en donde redime la imposibilidad de la traducción con la utopía de la comunicación y la comprensión. Es decir, que dice que en realidad sí es posible la traducción y por lo tanto en una idea utópica propone o acepta, promueve la idea de la integración de la humanidad justamente a través de la traducción. Ahora bien,
da aquí una otra vuelta de tuerca y propone la idea de la traducción como la fea útil. Otra vez nos estamos ubicando en ese espacio, pero bueno, lo aceptemos pensando que tal vez podríamos desde este espacio, desde este nuevo espacio, repensar todas estas cuestiones que tienen que ver con la crítica. Como sea, propone José Ortega y Gasset esta idea de la fea útil, definiendo la traducción entonces como un aparato y no como un doble. Dice a su vez que no tiene normas, de tal modo que la traducibilidad o intraducibilidad ya es un problema así de poética histórica, como dice Bakhtin, que está condicionado con una doble dimensión sociológica y lingüística. Eso me parece importante considerar de Bakhtin, porque nos ubica la cuestión dentro de lo que es el ámbito de la historia. Ahora bien, siempre retomando el tema de la intraducibilidad y la cuestión referida ya también en el ámbito de literario, inclusive visto desde los mismos escritores, desde los mismos poetas, es interesante mencionar a Baudelaire que, refiriéndose a las poesías de Edgar Allan Poe, dice que era imposible traducirlas justamente por la exigencia de estos textos, por la concentración que existía semánticamente en estos poemas y los comparaba con sueños. Piensen toda la cuestión también de la traducción onírica que está funcionando desde la perspectiva de Baudelaire y que está vinculada con el espacio de la lírica. Como sea, señalaba que las poesías de Edgar Allan Poe son difíciles o imposibles de traducir justamente porque son como sueños, y que los sueños, dice, solamente pueden ser acariciados. Si nos ubicamos en el ámbito en el espacio del romanticismo, se consideraba intraducible un texto literario, una poesía, porque era intraducible en realidad el alma del poeta y la vida ancestral de cada lengua, que no podía encontrar una equivalencia en otra. Es decir, que lo que se estaba señalando era sí una matriz común de subjetividad, intersubjetividad, que era posible con la traducción, pero que en realidad tenía sus limitaciones. Si tomamos la propuesta de Benedetto Croce, que es representante de la crítica idealista, señalaba algunas cuestiones que pueden ser sintetizadas en dos puntos. El primero es el referido a la imposibilidad de dar forma estética a algo que ya tiene. O sea, si ya está escrito en una lengua, entonces es imposible darle otra forma en otra lengua. Y a su vez es imposible repetir la intuición poética, es decir, la traducción lo que hacía en última instancia era estropear, arruinar, justamente porque no podía dar la misma forma y no podía, digamos, alcanzar la misma intuición o destello poético del poeta. Ahora bien, en ese caso lo que se hacía era, desde la propuesta idealística, era hacer traducciones literales con comentarios al original. Esto significa que había en realidad también aquí un proceso de traducción y había las expresiones, se señalaban con aproximaciones, había reproducciones próximas, como por ejemplo inclusive las que establecía Ortega y Gasset. Retomando George Steiner, en cambio, habla así de la intraducibilidad, pero apoyándose en la autorreferencialidad, es decir, a una ruptura entre palabras y mundo, o entre palabra poética y comunicación. En ese sentido es porque la poesía, siendo autorreferencial, se ubica en una especie de campo de fascinación, justamente porque la palabra es intraducible, es sonora, es musical, hay un ejercicio de estilo, que sería, desde esta perspectiva, difícil o complejo reproducir justamente esa misma fascinación, la musicalidad, la sonoridad. Ahora bien, lo paradójico de toda esta propuesta es que muchos poetas que son supuestamente intraducibles son traductores. Tenemos, por ejemplo, a Quasimodo que tradujo Catulo,
o Eluard, Homero y Virgilio, García Lorca, Neruda tradujeron a Shakespeare, Guillén, Valéry, Superville, Montal a Eliot y a Guillén. Otra paradoja, como para ir cerrando este segundo video, es la contradicción, o más bien, más que una paradoja, yo diría una contradicción, que señala la imposibilidad de traducir poesía en un momento en el cual se hablaba de una unidad de estilo dentro de lo que era el ámbito de la poesía moderna europea, donde se compartían relaciones relaciones estructurales. Entonces, como para cerrar este segundo video, más allá de todas las cuestiones de la intraducibilidad, de la bella fiel, de la bella infiel o de la fea útil, quisiera que nos quedáramos con esta idea de la traducción como interpretación y principalmente como un desafío, como un mecanismo, un proceso de relaciones. Continuamos después en el tercer video con otras cuestiones referidas a la traducción.